y cuando salen. Nos mienten los medios de comunicación que les sirven a gobiernos corruptos y los medios manipulados por tendencias políticas contrarias a los gobiernos de turno. Nos mienten las redes sociales haciéndonos creer importantes y populares con unos cuantos likes. Nos miente la tecnología diciéndonos que no podemos vivir sin ella y nos lo creemos. Los esposos le mienten a las esposas diciéndoles que no están gorditas y ellas diciéndoles a cada rato que les duele la cabeza. Nos mentimos al iniciar el año diciendo, este año sí. Pregúntale a los hinchas de Millonarios, por ejemplo. Cuando afirmamos que empezaremos la dieta en enero, pues que en diciembre comemos y que la dieta arranca en enero. Y cuando afirmamos que la pesa está desconfigurada. Cuando decimos el último y no más. Y cuando decimos, no eres tú, soy yo. Vivimos en un mundo de mentiras, pero quizá lo que más preocupa en medio de esa realidad es que muchas veces creemos que tantas mentiras son la verdad. Y creo yo que lo más terrible en medio de todo eso, o que por lo menos lo más desalentador frente a esa realidad, es entender que en el ámbito eclesial, en lo que somos nosotros como iglesia, muchas veces pretendemos construir nuestra vida de fe alrededor de mentiras religiosas que nos alejan de la verdad de Dios. Y precisamente en esta tarde vamos a tratar de meditar frente a esa realidad. La religiosidad es peligrosa precisamente porque produce cierto sentido de tranquilidad en la mente y en el corazón. Es como si dopara la mente, como si nos hiciera sentir que las cosas van bien. No nos deja ver con claridad y genera cierto conformismo. Eso es algo que a mí me preocupa mucho, pensar en una fe conforme, en una fe cómoda, porque el Evangelio no tiene nada de conformidad. El texto que tenemos en esta tarde para compartir es quizá uno de los textos complejos de la Escritura por lo que Jesús confronta en este pasaje. Y yo quiero invitarle para que vayamos allá. Juan capítulo 8. Antes de entrar en materia con el texto, pues tenemos que hablar un poquitico del contexto. El contexto es la fiesta de los tabernáculos. Usted se devuelve hasta el capítulo 7, el contexto es ese. Jesús se destapa en medio de esta fiesta diciendo yo soy la luz, y esa declaración en algún sentido rompe con el esquema religioso de los judíos. Sus declaraciones acerca de sí mismo, acerca de quién es él, acerca de lo que él vino a hacer, se han vuelto en declaraciones explosivas. Hay algo bien puntual en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan Jesús habla y el público se divide. Aparecen unos que creen y aparecen unos opositores que están buscando matarlo. Todo el desarrollo del Evangelio nos lleva a eso. Ahora el pastor preguntaba cuál es el propósito del Evangelio. Al final, en el capítulo 20, Juan dice que él escribió, que él eligió, que él propuso estas historias, porque había muchas más, pero que él condensó en este texto estas historias con el propósito de que los que las escucharan creyeran que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando uno lee el Evangelio, uno se da cuenta que es más la gente que no cree frente a la verdad del Evangelio que la gente que sí cree. Hace poquito, el 14 de diciembre, René predicó acerca del Evangelio de Juan en el capítulo 9, y precisamente uno de los elementos del texto es que en medio de tanta gente, el único que cree es el ciego. El único que alcanza a ver es el que antes no veía. Eso es bien curioso, pero eso forma parte de la realidad de este texto. Entonces Jesús genera controversia, divide al público. Eso es lo que nos permite ver por lo menos el desarrollo del Evangelio de Juan. Entonces llega un momento en el que confronta la fe de aquellas personas que están aparentemente creyendo. Así que si usted lee conmigo el versículo 30, Pablo me movió esta vaina, prontico.
el 30, ¿no? Si Pablo, es que ahorita me estaba jugando con la Biblia, entonces me movió donde tenía que ir, aquí está. El versículo 30 dice, y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y el versículo 31 lo empata diciendo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es que el desarrollo del texto que tenemos en esta tarde está muy relacionado con personas que dicen creer en Jesús. Eso está bien de la mano. Es a los que creyeron en él, a los que Jesús les dice esta palabra. Y eso hace que sea un poquito más complejo de digerir. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una vez más, esto se lo dice a un grupo de personas que dicen que han creído en Él. En este momento, Jesús les va a presentar, o en ese argumento Jesús presenta 3 mentiras que les ha hecho creer su religiosidad. 3 mentiras que necesitan identificar y erradicar de sus vidas. Y esta tarde vamos a tratar de exponerlas de manera concreta. La primera mentira: es posible tener una fe verdadera sin creer plenamente en Jesús como Hijo de Dios. Eso es una mentira. Nuevamente, estas palabras son para quienes han creído en Él. Así que podemos afirmar que aunque estas personas habían creído en Jesús, habían visto sus milagros, habían entendido que lo que estaba haciendo era verdad, posiblemente habían escuchado sus palabras y se habían sentido atraídos hacia esa realidad, hacia sus acciones. Jesús, en términos muy puntuales en su manera de actuar, fue un hombre con muchísima autoridad, con muchísima claridad de vida. Quienes lo escucharon y quienes lo vieron
dieron testimonio de la fidelidad y del tipo de hombre que era. Es muy probable que estas personas estén alrededor de esa realidad. Si uno se devuelve unos capítulos hasta el capítulo 6, por ejemplo, uno se da cuenta que la gente está a la expectativa de que Jesús haga más milagros. Está, por ejemplo, el capítulo 6, la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando Jesús deja a la gente y pasa al otro lado, la gente va y lo busca y se le adelanta y le llega primero. Y Jesús los exhorta diciendo que están precisamente buscando que les llene otra vez la barriga. Entonces, es muy probable que en medio de toda esta realidad la gente sí esté entendiendo que hay algo especial en Jesús. Pero el problema es que no lo han identificado como el Hijo de Dios. No han entendido la profundidad de la revelación de ese personaje que está haciendo milagros, que está predicando la palabra como la está predicando. No han entendido a ciencia cierta y en la profundidad de su corazón quién es Él. Ahora, uno tiene que entender que también los discípulos tenían su lucha con eso, ¿cierto? Uno mira precisamente en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, hay una escena muy curiosa en la que Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, muy alusivo a la mesa del Señor que está esta tarde servida en medio de nosotros. Y cuando Jesús habla de eso, muchas personas se alejan de Él, incluso seguidores de Él, discípulos de Él. Y Jesús llega a un momento en el que se voltea y habla con los 12 y les dice, bueno, ¿y ustedes que también se van a ir? La respuesta de Pedro en ese texto es una respuesta que demuestra que Pedro todavía no tenía claro y con toda la profundidad de quién era Él, pero sí sabía y sí tenía en su corazón la seguridad de que a pesar de no entender nada de lo que Jesús estaba diciendo, solo Él tenía palabras de vida eterna. No hay una claridad profunda. Pues si uno lee el texto, dice, nosotros hemos sabido y conocido que tú eres el Hijo del Dios vivo, pero la misma forma de vida y las mismas reacciones de Pedro demuestran una falta de profundidad en esa realidad. Ellos no han entendido lo que Jesús está haciendo, pero están caminando con Él. Estos que están aquí, cuando son confrontados con esta verdad, inmediatamente salen a enfrentarse con Jesús. Ahora, Jesús les está diciendo, no es suficiente con pensar que lo que yo digo es verdad. Ustedes están creyendo en mí, pero eso no es suficiente. Es necesario que permanezcan en mi palabra. Es necesario que sean mis discípulos, que me sigan. Es necesario conocer la verdad, conocerla a profundidad, amar la verdad. Es necesario ser libres del pecado. Es necesario entender que el único que trae libertad del pecado y de la muerte soy yo. Es necesario que ustedes se confronten con la profundidad del mensaje del Evangelio. Finalmente, Jesús es la base, es el centro, es el eje del mensaje que se predica. Así que pensar que es posible que haya una fe verdadera sin creer plenamente que Jesús es el Hijo de Dios, es una de las mentiras, por lo menos en este marco que estos judíos tienen en su corazón y que muchas veces uno observa esa realidad en medio de la iglesia. Una frase que alguna vez el pastor dijo en una predicación ya podemos hablar del año pasado. El año pasado, y eso no es mentira, ¿sí? Hace unos días, pues el año pasado, que la estuvimos conversando en una de las charlas de homilética, y era que si Jesús no es suficiente para ti, Dios no tiene nada más que ofrecerte. Si yo no entiendo quién es Cristo como Hijo de Dios, entonces yo no puedo decir que tengo una fe verdadera. Así de sencillo. Y ojo, eso es muy complicado. Y ahorita decía Maru, yo crecí con el conocimiento de que todos somos hijos de Dios. La Escritura, y en momentos como estos en los que Jesús confronta a quienes habían creído en Él, nos invitan a pensar más a profundidad el tema de nuestra fe. No podemos comernos el cuento, la mentira, de que es posible que nuestra fe cristiana esté bien cimentada sin poner todo lo que somos en la persona de Jesús. Eso es absurdo.
Eso es simple y sencillamente absurdo. Así que necesitamos empezar a evaluar nuestra fe, porque iniciando el año, es 4 de enero, a portas de un año nuevo, con un énfasis sobre el cual vamos a estar meditando y que vamos a tener en medio de las predicaciones durante todo el año, centrado en este es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros necesitamos hacer un test, una evaluación, necesitamos chequear nuestro corazón, nuestra mente, lo que hemos creído, porque lastimosamente, sí, uno se encuentra que dentro de la iglesia hay mucha gente que dice que cree. La pregunta es, ¿qué cree? ¿Qué creemos nosotros? Nosotros no podemos comernos el cuento, no podemos abrazar la mentira de que es posible ser cristiano sin ser discípulo, de que es posible ser cristiano sin seguir los pasos de Jesús. Eso es falso. Permanecemos en su palabra, hemos conocido la verdad, somos discípulos de Jesús, somos libres no de una no pecaminosidad, sino de entender que la justicia de Dios descansa en la cruz y que porque nosotros hemos abrazado la verdad de la cruz, somos libres. Necesitamos hacer una evaluación de la fe, necesitamos pensar, repensarnos y reflexionarnos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿A quién predicamos? ¿Cuál es el mensaje que nosotros anunciamos? No solamente desde nuestras palabras, sino desde nuestra forma de vivir. Porque es completamente necesario creer en Jesús como el Hijo de Dios. Porque sin lugar a dudas, nuestra fe, la fe verdadera, la fe del Evangelio, se basa en una persona, Cristo Jesús. Esta semana conversaba con alguien que me hablaba de su hermana, que había venido a visitarlo desde el Valle del Cauca. Y me dijo que, yo le pregunté, ve, ¿tu hermana es cristiana? Y él titubeó por un segundo, me dijo, no sabría qué contestarte. Y yo te dije, ¿cómo así? Me dijo, no, espérate, pues te cuento. Imagínate que mi hermana llegó con el novio, con el que se fue a vivir, y vinieron para que yo les diera posada aquí en mi casa. Y yo no entiendo eso. Sí, el novio, ella tiene como 29 años y el novio es un niño de 16 años. Y yo, carachas. ¿Y tú estás seguro de que tu hermana es cristiana? No, por eso te digo, yo no sé todavía, ¿cierto? Y me explicaba que en un tiempo la hermana estuvo asistiendo a la iglesia con muchísima regularidad y que estuvo yendo por mucho tiempo a la iglesia, pero que la hermana nunca se había encontrado con Jesús, hasta que hace poco él, en una conversación que habían tenido, hablando él del Evangelio y presentando él la claridad del Evangelio centrada en la persona de Jesús, la hermana dijo, un momentico, yo nunca había entendido eso. Yo nunca había comprendido quién es Jesús. Entonces, obviamente eso demuestra el porqué, la realidad de una vida separada entre lo que se cree y lo que se vive. El desafío que tenemos nosotros frente a la Escritura es, venga, ¿quién es Jesús? Encontrémonos con Él. Jesús está presentándose en medio de este grupo de personas como la luz del mundo, como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado. Y estas personas lo están siguiendo, pero no están comprendiendo a profundidad que Él es el Hijo de Dios. No nos mentamos el cuento, no nos digamos mentiras. No hay una fe verdadera si no creemos plenamente que Jesús es el Hijo de Dios. Eso lo tenemos que tener en nuestro corazón. Es necesario ser discípulo, es necesario entender que el que trae la libertad es Él. Él es el que permanece eternamente y para siempre. Él es el que libera de la esclavitud del pecado. Él es el que sana, Él es el que trae libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es la verdad.
Si no creemos en Jesús, no podemos decir que nuestra fe es una fe verdadera. Una segunda mentira que nos permite observar o que con la que Jesús confronta a este grupo de personas es que es posible tener una fe verdadera heredada por la tradición. Mira la discusión que se desata a partir del versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Ellos ya habían dicho en el versículo 33, linaje de Abraham somos. Jesús toma ese mismo argumento, cierra el tema de la libertad, del ser discípulos y demás, de creer en Él y de conocer la verdad que es el mismo, y ahora retoma el tema de linaje de Abraham somos. Y mire lo que le responde: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Piense por un segundo en la polémica que causa una declaración de ese tipo. Jesús les está diciendo, ellos están haciendo alarde de su descendencia de fe en Abraham. Y Jesús les está diciendo, no, ustedes no son hijos de Abraham. Y mira lo que sigue diciendo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Nótese la confusión que se genera aquí con una confrontación puntual. Ellos están hablando de una fe que han recibido por la tradición, por la herencia. Son judíos que están centrados en el templo, en las escrituras, que han recibido la tradición de los ancianos de siglos atrás, que han recibido la herencia de la tierra, a pesar de que siguen estando bajo el yugo de los romanos. La tierra les pertenece, están ahí, Dios les ha permitido estar en esa realidad. Son los receptores de todas las instituciones nacionales judías. Eran descendientes de una promesa, la promesa que Dios le hizo a Abraham en Isaac. En él yo te daré una generación o un pueblo grande. Cuenta las estrellas del cielo, cuenta la arena del mar, así será tu descendencia. Entonces la perspectiva de los judíos que han creído en Jesús es que creen que por ser descendientes de Abraham son hijos de Dios. Pero Jesús tira ese argumento por el suelo. Jesús les está diciendo, la fe no se hereda. Ustedes no son hijos de Dios por haber nacido de padres judíos. Y eso es complicado. Abraham es el padre de la fe. Y nosotros entendemos que la descendencia de Abraham hereda las promesas de Dios. Es lo que generalmente nosotros hemos entendido desde el Antiguo Testamento hasta la llegada de Jesús. Pero este texto, Juan capítulo 8, y otros dos textos más, aunque hay más textos, pero textos puntuales que permiten observar esta realidad, Romanos capítulo 4 y Romanos capítulo 11, desnudan el corazón de esta realidad. La promesa no es por una descendencia de sangre, sino por una descendencia de fe. La identidad con Abraham no tiene nada que ver con la carne, sino con la misma fe que Abraham profesó al Señor. Así que lo que está tratando de mostrar aquí Jesús es que ustedes creen que son hijos de Abraham,
pero ustedes no demuestran vivir como vivió Abraham. Ustedes piensan que por haber nacido en medio de un pueblo judío que recibió las promesas, que fue sostenido por la misericordia de Dios, ya está. Y lo que yo necesito decirles, Jesús, es que la cosa no es así. Tiene que haber una relación directa entre a quien se reconoce como papá, en este caso Abraham, y la realidad de vida, de fe, que debe ser el fruto de un encuentro real con Dios. Eso hace que para nosotros sea muy complicado entender la fe en términos cristianos. Pues hay una cosa, cuando yo miro a las familias aquí en la iglesia, pues en la iglesia en términos generales, pero ya puntualmente acá en la iglesia, yo digo, es tremendo, ¿cierto? Nosotros traemos a nuestros hijos y nosotros los traemos con la ilusión y con la fe de que Dios está en medio de nosotros, con la seguridad de que Dios nos ha guiado en el camino de nuestra fe. Los traemos para criarlos y para formarlos en la fe. Pero sus hijos no son hijos de Dios. Sus hijos necesitarán creer en Jesús en algún momento de sus vidas y hacer una confesión pública de fe, porque de lo contrario nosotros nos estaríamos creyendo la mentira de que por nacer en un hogar de padres cristianos el niño se hizo cristiano, y eso es falso. Es exactamente igual. Yo he escuchado gente que dice: no, yo nací en el Evangelio. Sí, naciste en el Evangelio, ¿cómo así? Sí, yo nací en la iglesia. A no ser que haya nacido literalmente en el espacio, en el lugar donde se reúne la gente. Eso es falso. Cristianos de cuna, eso es falso. Cristianos de cuna no existen. Veas más, esto que le voy a decir es la realidad de que no es posible tener una fe verdadera heredada por la tradición de nuestros padres. Cuando su hijo es su hijo, ¿cierto? Cuando su hijo crea en Jesús, ustedes van a tener un doble parentesco. Van a ser padre e hijo y van a ser hermanos en la fe. Porque como les dije alguna vez en alguna predicación, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Así que es falso que una persona, porque haya nacido en un hogar cristiano y porque yo lo traigo a la iglesia desde chiquitico y ahí está, y viene y está y viene a la iglesia y es juicioso asistiendo, eso no garantiza que sea un hijo de Dios. Es imposible tener una fe verdadera simple y sencillamente por la herencia de nuestros papás. Eso es falso. Ojo, los hijos tienen que asumir su fe delante del Señor. La fe no viene ni por la sangre ni por la genética. No. El chino tiene que llegar en un momento a tomar una decisión de fe. Entonces ahí arranca el desafío suyo como papá. Enséñele el Evangelio. Hábleles del Evangelio. Viva el Evangelio. No solamente en la iglesia, en la intimidad de la casa. Viva el Evangelio con su esposa. Que sus hijos, como dice mucho, este término se lo voy a robar a Chucho, antoje a sus hijos de la fe. Que vean lo valioso de la verdad, de la verdad del Evangelio para la vida. Y mire esto, que es sumamente importante. Por favor, muéstreles con urgencia la necesidad de creer verdaderamente en Jesús. Con urgencia. A nosotros se nos olvidó que la proclamación del Evangelio es algo urgente, es algo necesario. Necesitamos contarle al mundo que está en un estado de condenación y que necesita la verdad de Dios en su vida. Y que su hijo lo vea a usted venir a la iglesia no le garantiza a usted que su hijo camine con el Señor. Nosotros tuvimos una pareja de amigos hace muchos años que sobornaba literalmente a sus hijos para traerlos a la iglesia. Les daban una cuota mensual. Y cuando los chinos por alguna razón falta, ellos, y era una cosa con
completamente administrativa, pues, con tabla de asistencia y todo el cuento. Estoy hablando de una cosa real. Al final del mes hacían cuentas y decían, bueno, el domingo tal usted no fue, el domingo tal usted no fue, entonces la cuota este mes es esta. No, papá, pero tal cosa, no fue. El negocio, pues, de la asistencia. Que el chino asista a la iglesia no es garantía. ¿Usted reconoce este libro? ¿Cierto que sí? De pronto, para personas que son relativamente nuevas, este libro es un libro que produjo la iglesia. El autor intelectual es el pastor Álvaro Fernández. Lo venden como a ¿cuánto escala, pastor? 8.000 pesitos. Conmigo lo conseguimos en 10.000 para ganarme una comisión. Y se lo enseñó a manejar. Es un libro bien interesante. Este fue un regalo que me dieron hace unos años en la iglesia. Miren, el devocional para nosotros forma parte de la realidad de nuestra relación con Dios. Pues hay una cosa, aun si una persona todos los días hace el devocional, eso no le garantiza que tenga una relación real con Dios. Y eso hace que sea un poco más compleja la cosa. ¿Por qué? Ahorita en el siguiente punto vamos a tratar de entenderlo, pero desde ya quiero decirle, miren, el devocional es algo necesario en la vida de cualquier creyente, pero solo el devocional no es suficiente para demostrar que usted de verdad ha creído profundamente en el Hijo de Dios. Asistir a la iglesia, miren, se está levantando una generación de gente que asiste a la iglesia pero que no es cristiana. Son juiciosos cada sábado o cada domingo, bien juiciositos ahí en su silla, pero que no tienen un corazón entregado al Señor. Miren, para ustedes los más jóvenes, los que hoy están aquí en medio de nosotros, que son los más jovencitos, para todos, pero esto que voy a decir lo voy a decir específicamente para ustedes. Muchachos, no hay fe verdadera por una tradición heredada. No hay fe verdadera porque usted diga, sí, yo soy juicioso asistiendo a la iglesia y ya tengo capacidad económica diezmando. Eso es falso. La fe no se hereda por tradición. La fe se vive, la fe transforma la vida, y eso es lo que nos lleva al punto que sigue. Lo tercero que Jesús confronta en medio de esto, y aquí es en donde viene el grueso de este mensaje, es que es posible, esta es la tercera mentira, que es posible tener una fe sin identidad y sin relación con Dios. Y la respuesta que ellos le dan, perdón, aquí viene Jesús. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La tercera mentira, una vez más, es posible tener una fe verdadera sin identidad ni relación con Dios. Los rasgos de la identidad determinan la procedencia. Esa es una realidad en cualquiera de los casos. Ustedes no se parecen a Dios, más bien se parecen al diablo. Y mire la lista que Jesús evoca en este pedacito de exhortación. No me aman, quieren matarme,
son mentirosos, no escuchan las palabras de Dios. Todas esas son características del diablo, no de Dios. ¿De quién creen que son hijos? Jesús acaba de hacerles gratis una prueba de ADN y les dijo, ustedes no son hijos de Dios. Sería bueno que nosotros hiciéramos una evaluación de las características que nosotros tenemos. Cuando yo llegué a la iglesia y vi a Paula Fernández, yo dije, esta es hija del pastor. No porque se parezca al pastor, pero sí se parece mucho a Dorita, ¿cierto? Y yo a Dorita ya la conocía, yo a Paula no la había visto. Pero cuando yo vi a Paula, yo dije, esta es hija del pastor, esta es igualita a Dorita. Y cuando las veo juntas, yo digo, se parecen mucho. Cuando ustedes ven a mis hijos, dicen, esos son hijos del pastor. Igualitos, misma cara, mismo color de piel, mismo pelo, ¿sí? Lo mismo, son igualitos. Esa es la realidad de la identidad en la procedencia. Cuando yo estoy identificado con el otro, me parezco al otro. O sea, hay una cosa, la religiosidad carece de identidad carece de identidad. Y esa falta de identidad demuestra una ausencia de relación. Esa es la realidad. Retomando el tema del devocional, mire, no todas las, mejor dicho, una persona que hace el devocional todos los días no demuestra que es hijo de Dios. Pero un hijo de Dios sí hace el devocional todos los días. Y note la diferencia del cambio de palabras, del juego de palabras, es la realidad. Cuando yo simple y sencillamente en mi relación con Dios solo saco excusas, necesito evaluar por qué razón yo no quiero estar en la presencia del Padre. Necesito evaluar por qué yo no quiero estar caminando con Dios. Nosotros no podemos venir aquí a decir que simple y sencillamente somos hijos de Dios si no hay rasgos que nos identifiquen con Él. Amar su palabra, amar su verdad, amar su voluntad. Al inicio de este año, la invitación es que miremos nuestro corazón y nos hagamos una pregunta real. Hombre, ¿yo de quién soy hijo? Es una muy buena pregunta. Cuando yo miro a mi papá y a mi mamá, yo nunca he dudado que yo sea hijo de ellos dos. Mi mamá es mal geniada y mi papá también, yo soy mal geniado. Esos son rasgos característicos. Mi esposa me dice, muchas veces usted me llama por teléfono, muchas veces su papá me llama por teléfono y la voz es la misma, hablan igualito, son idénticos. Es la realidad. Si no hay identidad con quien digo es mi Padre, necesito evaluar mi corazón. Si yo no tengo una relación con Él, si yo no estoy escuchando su voz, si yo no estoy siguiendo sus pasos, si yo no me estoy identificando directamente con lo que Él ama, si mi corazón es un corazón desligado del amor por el otro, desligado de la compasión, desligado de la verdad, yo necesito pensar a quién le pertenezco, de quién soy hijo. Esa es la realidad de la vida. No nos metamos el cuento. No hay fe verdadera sin identidad ni relación con Dios. Eso no existe, eso es falso. No podemos afirmar que le pertenecemos a Dios cuando nuestro corazón está lejos de Él y cuando nuestra vida no está caminando de la mano de su verdad y de su fidelidad. Este es un año para evaluar lo que creemos. Estamos hablando de fe. Este es el Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio está centrado en una persona. Si no creemos plenamente en esa persona, en Jesús, como el Hijo de Dios, nuestra fe no es verdadera. Así usted diga, yo creo. No. Los demonios también creen y tiemblan. Evaluemos nuestra fe.
No podemos tener una fe verdadera simple y sencillamente por la herencia y por la tradición. Mis papás van a la iglesia, yo voy a la iglesia. Yo he mantenido allá toda la vida y no, pues siempre, sí, allá hemos ido. Yo a Álvaro lo conozco desde chiquitico, buena persona el hombre. Sí, yo crecí al lado de las hijas de Álvaro y ahí estábamos y sí, chévere. Yo vine de otra iglesia y ahora estoy en esta me parece más cómoda, chévere. Evalúe eso, porque la fe no es simple y sencillamente una tradición religiosa más para seguir. La fe tiene que tener fundamentos concretos de en quién creo y cuáles son las implicaciones para mí. Y eso me tiene que sacudir a mí como hombre, como esposo, como padre, como hijo, en todos los aspectos. ¿Cuál es el tipo de fe que yo tengo? Si mi fe es una fe de mera tradición, no es verdadera. Y una tercera evaluación que tengo que hacer en mi vida es imposible tener una fe verdadera si no tengo identidad ni relación con Dios. Si yo no estoy caminando con Él, si yo no lo reconozco en mi corazón y yo no reconozco en mi corazón rasgos distintivos de la verdad de Dios manifestados en su palabra, no soy hijo de Dios. Lo más tremendo es que es claro en este texto: si usted no le pertenece a Dios, le pertenece a otro. ¿Cuánto daño le han hecho estas mentiras a la iglesia? Es una muy buena pregunta, iniciando el año 2020. Santiago Benavides tiene una canción que a mí me impactó desde el primer día que la escuché. En un evento en el Centro Comercial Monterrey, Santi estrenó esa canción, ¿sí? Oración por mis hijos. En esa oración, él dice, el coro dice: que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz, de virtud. La fe que nosotros estamos promoviendo no puede ser una fe de empaque sin contenido. No puede ser una fe superficial, sin profundidad. No puede ser una fe de sábado o de domingo, de desenguayabe moral. Una fe cómoda, porque el evangelio nunca es cómodo. La fe tiene que llevarme a mí a tener una relación profunda con Dios y a ser transformado. Ese va a ser un tema que vamos a trabajar en 15 días. El evangelio transforma la vida. Por hoy, solo quiero invitarle para que mire su corazón y piense si en algún momento ha abrazado una de estas 3 mentiras en su caminar de fe, y que esa reflexión nos lleve a cada uno de nosotros a evaluar profundamente qué es lo que hemos creído y en quién hemos creído. Primera mentira: es posible tener fe verdadera sin creer plenamente en Jesús como Hijo de Dios. Segunda mentira: pero eso va a quedar grabado en Facebook y en YouTube, que es posible tener una fe verdadera sin creer plenamente en Jesús como Hijo de Dios. Eso queda grabado en YouTube y puede darle pausa mientras las copia. Segunda, que es posible tener una fe verdadera heredada por la tradición. Y la tercera mentira que Jesús tira por el suelo es que es posible tener una fe verdadera sin identidad ni relación con Dios. Esas 3 cosas son falsas, son mentira, y no nos podemos comer ese cuento. Oremos. Señor, gracias
por esta tarde, por regalarnos el desafío de acercarnos a tu palabra y de encontrarnos con Jesús una vez más. El Jesús que genera controversias, pero que confronta el corazón. Necesitamos mirar al corazón, Señor, para que en la desnudez del corazón, Señor, seamos confrontados profundamente. Quizá en algún momento de nuestra vida hemos abrazado estas mentiras acerca de la fe. Quizá hemos creído que es posible tener una fe verdadera sin creer plenamente en ti, Jesús, como Hijo de Dios. Eso es absurdo. El Evangelio implica discipulado, y el discipulado implica caminar de la mano de aquel en quien se cree, en quien se ha depositado toda la fe. No, si no crees en Cristo como Hijo de Dios, tu fe no es verdadera. Es falsa. Está centrada en cosas pasajeras que se desgastan con el tiempo. Casas de paja levantadas sobre la arena, que en cualquier momento se derrumban. Es posible que tú hayas creído que tu fe es verdadera porque la recibiste por herencia de tus padres, porque vienes a la iglesia juicioso cada sábado, cada domingo, porque lees la Biblia de vez en cuando, o un libro de literatura cristiana, o porque en algunos momentos, o quizá incluso todos los días, haces un devocional. Pero eso es falso. La fe no se hereda por la sangre. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas conocer la verdad en Cristo Jesús. Llegará el momento en el que tus papás, en medio de su responsabilidad de traerte a la iglesia, ya no tendrán esa misma responsabilidad más que orar por ti. Tú tendrás que decidirte por Cristo. Y si no lo has hecho con todo tu corazón, no eres hijo de Dios. Tu fe no es verdadera. Es posible que nos hayamos creído la mentira de que podemos tener una fe verdadera sin identidad y sin relación con Dios. Si tu manera de vivir no se identifica con el Dios compasivo, con el Dios de gracia, con el Dios que vino para rescatar, con el Dios eterno, glorioso y poderoso, tu fe no es verdadera. Si no lo buscas con ansia día tras día, si no anhelas estar en su presencia, si no lo deseas con todo tu corazón, necesitas evaluar en qué has creído. Esa es la realidad de la fe que Jesús confronta a aquellos que dicen creer en Él. Invítanos a nosotros, Señor, a mirar el corazón una vez más y a entender la profundidad de tu verdad y de tu palabra en medio de nosotros. Gracias
porque tú no te quedas con un evangelio falso, de una fe cómoda. Tú confrontas el corazón y hablas con la verdad. Por eso nosotros te alabamos, Señor. Te adoramos en tu nombre, Señor. Disponemos nuestro corazón para recibir tu mesa, el pan y la copa, que nos recuerdan que nuestra fe no es una fe superficial, que está centrada en el sacrificio glorioso, que da salvación, que da esperanza de vida eterna, el sacrificio de Jesucristo, Hijo de Dios. Oramos con gratitud en tu nombre. Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, legó dos ordenanzas, se llaman de otras maneras en otras partes. Una fue el bautismo y otra fue la Santa Cena. Y las dos ordenanzas tienen que ver exactamente con eso que hemos escuchado esta tarde. La primera, el bautismo, tiene que ver con la confesión de fe, con el hecho de confesar que Jesucristo era Dios. Cuando el eunuco pide ser bautizado, le dice a Esteban, le dice, ¿sí era Esteban, cierto? No, Esteban no era Felipe. Le dice, ¿qué impide que sea bautizado? Dice, ¿tú crees en Jesucristo? Y dice, entonces le puedes bautizar. Porque la confesión de fe era eso, el bautismo, literalmente. Y después, la segunda ordenanza es la Santa Cena, que es la recordación de esa fe, el recuerdo de esa fe, el mantener esa fe viva y activa en dos cosas especialmente. Uno, que fundamentalmente Cristo vino a morir por nosotros, cargó los pecados sobre sus hombros a favor de nosotros. Y en segundo lugar, que es un pacto nuevo. Dios, esto no puede ser posible que ustedes lo logren por ser buenos. Entonces Él levanta la copa y dice, hagamos un pacto. El pacto es que tú crees en mí y yo te regalo el cielo. Por gracia sois salvos, no por obras, sino por medio de la fe. Fe en Jesucristo. Y el tercer elemento, el tercer dato que tenemos que recordar es que Él volvería por segunda vez. Y ese es el elemento, digamos, final de nuestra fe, es que nos encontraremos con Él. Que esto termina, pero termina no para mal, sino para bien, para encontrarnos con Él. Quiero pedir el favor a Chuchito y a Cata que vengan hasta aquí, que cojan el pan, y Chuchito coge el pan para partirlo cuando vamos a orar por él, y Katica tenga esta. Entonces, recordamos el texto en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11, que dice Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, él no estuvo en la cena con el Señor, él no estuvo en la última cena, él no conocía a Jesús en esa época, no era cristiano, aunque era muy religioso y creía mucho, tenía mucha fe, pero no creía en Jesucristo, era hijo del diablo también, diría el Señor esta tarde. Y le dice, pero Jesús le trae a memoria y le hace una película, y en la película le dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, la noche del jueves, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Chuchito, ¿puedes partir el pan, por favor? Lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cata, levante la copa, por favor, ¿sí? Esta copa es el pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así también todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces la cena del Señor es para eso, para quienes hemos creído en Jesús, porque nos recordamos el hecho de que somos cristianos. Entonces vamos a hacer una fila, vamos a hacer una filita ahí, vamos a compartir el pan. Y voy a orar, vengan, hagan la fila. Y quiero pedirte, Señor, que en esta noche, que hemos escuchado un mensaje, Señor, extraordinario, de boca de Jesús y puesto en los labios de tu siervo. Gracias por la palabra que nos das. Gracias, Señor, porque como que exprimes la uva para sacar el jugo.
como que cuela, Señor, tanta mentira, tanta religiosidad, tanto evangelio sin Jesús, tanta fe sin Jesucristo, tanta herencia, Señor, que muchas veces creemos que pasamos. Gracias por los papás que traen los niños, pero Señor, ayúdanos a pasar de esto a orar por ellos, a pedir la unción del Espíritu Santo para que nosotros podamos compartir el evangelio como es. Para que nuestros hijos el día del juicio final no digan, yo fui a la iglesia pero nunca escuché el evangelio. Tú nunca me enseñaste el evangelio, porque tengo que perderme en el infierno para siempre. Que nuestros hijos, Señor, sean confrontados por su propio pecado y sean llamados al arrepentimiento por Jesús. Que esa sea la experiencia, Señor, del evangelio para nosotros. Y que al final, Señor, el evangelio se traduzca en una relación de intimidad para que nos parezcamos al Maestro. Para que eso que tú querías, Señor, que todos lleguemos a la imagen de Jesucristo, a la semblanza de Jesús, a un hombre nuevo, Señor, se nos pegue de Jesús en el caminar con Él. Así como le prendió a Pedro y a los discípulos, y la gente decía eran cristianos porque eran personas como Él. Y cuando Pedro le fue a negar, le decían, tú tienes que ser de ellos, porque tú hablas como Él. Aunque le negó, Señor, Él tenía el gen de Jesucristo en su vida. Ayúdanos a nosotros también. Cuando nos vean, digan, usted es raro. Usted es cristiano. Que esa sea la recordación de esta tarde, Señor, de este mensaje tan hermoso. Vamos a compartir el pan y compartir la copa recordando esta belleza. Jesucristo es nuestro Señor. Se dio por nosotros y compartimos esta mesa juntos. Amén. Pasen, por favor. Los tres les van a servir. Los cuatro. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad de ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. Todo, mi Señor, sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú
Queremos compartir el pan, trayendo a nuestra memoria que nuestra fe tiene una historia. Es la historia de Jesús en la tierra. Jesús que vino a morir por nuestros pecados. Hay tantas expresiones de fe, tantos movimientos de fe que nos atraen, pero han sacado a Jesucristo. Hay fe en el hombre, fe en la bondad, fe en las buenas obras, fe en la filantropía. Señor, ayúdanos a poner nuestra fe en aquel que murió por nuestros pecados, que fue molido en la cruz por nosotros, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y le vimos despreciado por la humanidad, apartado, pero al final, como alguien dijo en el Evangelio hoy, pudo exclamar a grito herido: consumado es. Bendito sea tu nombre, y compartimos este pan juntos. Amén. Gracias, Señor, porque levantaste la copa para recordarnos y sellar la salvación eterna a través de tu sangre, que limpia, tu sangre que ofrece el don de la vida, tu sangre que hace de ti el Cordero perfecto, o eres el Cordero perfecto y por eso diste tu sangre. Gracias, Señor, porque en la sangre está la libertad del pecado definitivamente nuestro. Está la limpieza de nuestro corazón. Está la oportunidad de presentarnos ante Dios el día del juicio final para decir: por esa copa que levantó Jesucristo, esa copa que fue puesta en la cruz de Jesucristo, vertida la sangre sobre la tierra, que le vio, que la consumió, bebió, por esa copa, por esa sangre, soy salvo. Te agradecemos, Señor. Soy limpio, soy aceptado delante del Señor. He sido acepto, dice la palabra de Dios, en el amado. Entonces levantamos la copa y la compartimos y agradecemos al Señor por esa bondad tan grande. Y Señor, nos queda la bendición tan grande, después de haber creído en el Evangelio, de haber recordado el Evangelio esta tarde, aceptar que un día, Señor, esta historia pasará. Ya no habrá años nuevos, sino habrá eternidad definitiva. Y ese día lo esperamos con mucha gratitud y con mucha ansia, diciendo a una voz: Maranata.